Buenos días, alumnos, alumnas, bienvenidos a otra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy vemos que no son tantos los que nos acompañan por ahí, algunos no pueden por los horarios o lo que sea, pero les pedimos por favor que nos sigan acompañando porque aprovechar este aprendizaje de esta técnica les va a servir no solamente para la parte de profesional, sino también para un montón de otras actividades. Ustedes saben que una vez que aprendan a escribir taquigrafía pueden tomar apuntes, pueden hacer diferentes tipos de trabajo con este arte. Entonces los instamos a que nos sigan acompañando y a que compartan con nosotros esto que preparamos para ustedes, ¿sí? Y que vamos a ver como un repaso nuevamente hoy de las vocales que dimos la semana pasada. Vamos a decir que, como ustedes saben, se basan en líneas rectas y curvas que podemos, a través de cortes, tanto horizontales como verticales y oblicuos, podemos ver de dónde salen las diferentes vocales. La A, por ejemplo, tenemos 4 formas de representarlas, porque la A es la más utilizada, entonces usamos estas 4 formas de acuerdo a cómo va adherida al rasgo, se coloca según sea que no forme gancho, como les habíamos dicho en la clase anterior, ¿sí? Que quede como un ángulo la vocal al rasgo. Para la vocal EI se utilizan 2 rasgos rectos oblicuos, ¿sí? Para la vocal I usamos una línea recta vertical y otra horizontal. Y bueno, para la vocal OU, como les decía también, con el corte de la circunferencia obtenemos estas 2 formas. Sabemos que el tamaño natural de las vocales es aproximadamente de 1 milímetro. Tenemos que trazarlas con uniformidad al rasgo al cual va adherido para no confundirnos después con otro rasgo. Y lo que teníamos presente es que pueden ser tantos las vocales aisladas como las vocales adherentes, ¿sí? Las que van unidas a los rasgos. La idea de las vocales justamente es que al formar la vocal silábica facilitan la unión con los rasgos consonantes al cual va unido. Sabemos otro de los detalles que no tienen que olvidar es que no se forme gancho, que sí debe formar en el punto de unión del rasgo y la vocal un pequeño ángulo, que en algunos casos suele ser un ángulo agudo, como les decía, y en otros casos cuando utilizamos la vocal E, I, por ahí suelen ser ángulos obtusos, pero la idea es que no forme gancho al inicio. No tenemos en cuenta para la posición, no tenemos en cuenta la vocal silábica. Eso también habíamos visto la semana pasada. Y acá dice la vocal que acompaña a una consonante formando un rasgo queda expresada implícitamente. En cambio, se la debe representar gráficamente según se indica a continuación, en las vocales aisladas, en las vocales iniciales engrosadas, que vamos a ver también, y en las vocales finales en ciertos casos. ¿Qué quiere decir eso? Esto que leímos recién, que antes nosotros teníamos, por ejemplo, vamos a ver acá en la camarita, ¿se acuerdan que teníamos, por ejemplo, la palabra miedo, la palabra guapo, ¿recuerdan? La palabra, por ejemplo, cueva, teníamos estas palabras, vemos que tienen las vocales en el medio de la palabra y la segunda vocal quedaba implícita, no se la escribía. ¿Ven?
Entonces, miedo vamos a escribir como si tuviéramos la palabra nido. ¿Mm? Guapo, la A queda implícita y vamos a escribir gupo, fino. ¿Mm? Este grueso y este fino. Cueva, vamos a escribir cuba. ¿Mm? Cuba. Entonces, la vocal, la segunda vocal no la teníamos en cuenta. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos que la palabra comienza con vocal. Y habíamos visto un ejemplo, año, por ejemplo, o ave, con la vocal A. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Separamos en sílaba y vemos que nos queda la primer sílaba, una vocal, esta es la vocal silábica, y este es el rasgo que le sigue. La que marca posición es la vocal que acompaña al rasgo, en este caso a la ñ. Entonces, esta palabra la vamos a escribir en tercera posición. Y la A que vamos a hacer es la siguiente. Fíjense que no forma gancho con la ñ vocal. Va en tercera posición por la vocal O y no forma gancho. En el punto de unión se forma como un pequeño angulito. ¿Ven? Vamos a hacer ave en segunda posición porque es la E que indica la posición. Entonces toca el renglón. Este está en segunda y acá tenemos en tercera posición. ¿Sí? Esto en cuanto a vocales iniciales, que vamos a ver después más ejemplos y vamos a ver, como les decíamos, las posiciones en las palabras. Las vocales pueden ser aisladas. ¿Cuándo son aisladas? Cuando van solitas. Cuando van solitas. Cuando tengo en una oración la vocal A sola, la E, la I, la O, la U, solitas. La I generalmente nosotros usamos la Y, la Y, se dice ahora. Entonces esa I nosotros la vamos a representar con una línea vertical chiquitita. Acuérdense que son chiquitas al lado comparadas con el rasgo. La A solita entonces vamos a hacer como vemos ahí en pantalla. Yo los voy a ir dibujando acá en la camarita. La A en sus la A solita va a ser así, ¿sí? Pero la A en las diferentes formas unidas, adheridas a los rasgos, van a ser de esta forma. La E aislada va a ser una rayita oblicua, que yo adherida a otros rasgos la puedo hacer de estas dos formas. La I sola va a ser una línea vertical, chiquitita, que cuando va adherida con otros rasgos de acuerdo a las formas va a ser vertical y va a ser horizontal. La O va a ser solita para este lado, que también tengo dos formas de representar la O, la vocal O. Lo mismo que la U cuando va sola, ¿sí? Y cuando va unida a otros rasgos. Estas son cuando van solitas, cuando son aisladas, y de esta forma cuando van adheridas al rasgo. Nosotros subimos una grilla de vocales adheridas a los rasgos, entonces ustedes con los ejemplos que tienen y que vamos a seguir dando, pueden ir a la grilla y mirar qué vocal es la que corresponde escribir con cada rasgo que ya nosotros conocemos de nuestro alfabeto, ¿sí? Fíjense que la A, la A, la O y la U están en primera posición. Están arriba del renglón. ¿Ven?
¿Y qué pasa con la E y la I? Están en segunda posición. Tocan el renglón, ¿sí? Cuando van solitas. Entonces, eso ténganlo en cuenta. La A, la O y la U en primera, la E y la I en segunda posición. Y después tenemos los estenogramas formados por vocales, que las que más vamos a usar, las más frecuentes, son ay y hoy, ¿sí? Esas son uniones de vocales, ¿sí? Que vamos a utilizar. Vamos a escribir acá ay, ¿sí? Y vamos a hacer la A con la I, ¿sí? Hoy va a ser la O con la I. Fíjense que están también en primera posición. Oía y huía, por ahí vamos a encontrar, pero no con tanta frecuencia como las dos anteriores, pero la vamos a tener presente. Oía, voy a hacer la O, la I y la A, y huía, voy a hacer la U, la I y la A. ¿Mm? De esta forma. Entonces, eso en cuanto a estenogramas formados por vocales, ¿sí? Y acá sí ya vamos a empezar con cada una de las vocales y vamos a ver ejemplos y vamos a ver la dirección y cómo van con cada uno de los rasgos. Esto es más que nada para que ustedes tengan como recurso didáctico después en el aula y puedan guiarse con esto para cuando tengan dudas de cómo va la A, cómo va la E, la I, la O la U con los diferentes rasgos. Bueno. Y ahí ven, dice, la vocal escrita no se tiene en cuenta para la posición, en ningún caso deberá formarse un gancho, ¿no? Que es ya lo que nosotros le habíamos dicho en las clases anteriores. Y tenemos las vocales iniciales acá, ¿no? Cuando van adheridas a una palabra. ¿No? Vimos las aisladas, vimos las tres vocales juntas, y ahora vamos a ver las vocales iniciales finas. Se trazan cuando por sí mismas forman sílaba inicial. La vocal A la voy a dibujar de esta manera cuando va con el rasgo L vocal, M vocal, en los rasgos U vocal, U vocal, R vocal, y en otros, de la forma que está ahí en pantalla, son de las tres distintas formas que podemos hacer la A. Y vemos el ejemplo, el primer ejemplo, donde va adherido a L vocal. Por ejemplo, la palabra aliado, no voy a hacer en primera posición. Tengan en cuenta que las vocales no marcan posición. Entonces, ¿cuál es el que me marca posición? El rasgo li en segunda posición, ¿sí? Y ahí dice aliado. ¿Mm? Después tenemos la palabra acumula, que va, o sea, vamos a dibujar de esta manera la A, que va adherida al rasgo Q, mula, ¿sí? ¿Vieron cómo se dibuja la A de acuerdo al rasgo que le sigue? En este caso hicimos la L vocal y la U vocal, acumula en tercera posición, repetimos. ¿Por qué? Porque la A no me marca posición. Hacemos acumula. Después tenemos abanico. ¿En qué posición va a ir abanico? En primera posición, por el rasgo va. Dibujo mi A, adherido al rasgo va, de la manera en que muestra ahí donde dice otros. Formo mi angulito, abanico. Después tenemos la palabra amarillo. Hacemos amarillo. Amarillo. En primera posición. Después tenemos araña. Hacemos araña. Muy bien. Araña. Y avena. Avena.
En segunda posición, hacemos A, B, na. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? En ninguno de los casos, tengan siempre en cuenta, no marca posición la vocal. En este caso, son iniciales. ¿Mm? Ustedes, no sé si alguien alcanzó a hacer la actividad que subimos, la última actividad, si alguno alcanzó a hacer palabras que teníamos con la vocal A, E, I o U, y si en alguna tuvo algún problema o alguna duda, nos pueden decir también. Tenemos la vocal E, fíjense que para las consonantes L vocal y M vocal es de arriba hacia abajo, ¿ven? En forma oblicua, y usamos para estos dos rasgos, usamos la misma forma para cuando va unida a la L vocal y a la M vocal. Fíjense que bueno, muy bien Sandra, muy bien. Cuando tenemos el rasgo horizontal, kake, kiko, ku, gage, gigo, gu, en ese caso, la E va a ser también de arriba hacia abajo, pero de la otra forma oblicua. Fíjense, para que me quede el angulito del que hablamos en el punto de unión. Acuérdense que ninguna de las vocales marcan posición, entonces por eso ahí vemos en rojo todas las vocales que son las que nos indican la posición, ¿sí? Todo eso que está en rojo, esas vocales que están en rojo en los ejemplos, son los que nos indican las posiciones. Entonces, para kake, kiko, ku, gage, gigo, gu, que es grueso, vamos a utilizar esta vocal E de arriba hacia abajo con esta dirección que vemos en la pantalla. Lo mismo que para la R. La R, por ejemplo, heroico, como está ahí, lo vamos a hacer acá. La vocal E. Vamos a escribir heroico. Y fíjense cómo vamos a escribir. La O es la que me indica la posición, entonces corresponde trazar en tercera posición, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer la E? De esta forma, de arriba hacia abajo, y acá la R. ¿Ven? A ver si con el lápiz se nota mejor. Heroico. Fíjense que la I ya está implícita en el rasgo R. Y por más que acá tenga dos vocales, esta I queda implícita, yo no la tengo en cuenta, y es como que escribo heroico. Heroico, voy a escribir así. Por ejemplo, si digo Europa, también Europa en tercera posición, Europa. Acá vamos a ver que tenemos dos vocales, que esto vamos a dar más adelante, y que por eso la E va engrosadita, ¿sí? Como es un nombre propio con la comillita. Eso vamos a ver después cuando una palabra comienza con dos vocales, cómo corresponde. Pero fíjense cómo va la E. Heroico, hacemos de nuevo, heroico. Se forma el ángulo agudo del que tanto nosotros le recomendamos. Vamos a hacer los otros ejemplos. Bueno, ahí tenemos la vocal E. Eleva. Con la E hacemos eleva cuando va unido al rasgo le. Ahí está la dirección, cómo hay que dibujar la E cuando va adherido al rasgo le y, o sea, L vocal y M vocal. Hacemos eleva, ¿sí? Y emana. Después, emana, hacemos. Después tenemos en los siguientes rasgos cuando va, que se dibuja de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en equino. Y en heroico, que es el ejemplo que se hizo recién, cómo se dibuja.
Y en los demás rasgos, cuando va adherido a los demás rasgos, lo hacemos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, en enojo, en tercera posición, hacemos de abajo hacia arriba la vocal, epílogo. De abajo hacia arriba, epílogo. Fíjense que en el ejemplo que dice otros, para la N, la P, en todos los otros casos vamos a utilizar, por ejemplo, con la T, con la D, con la CH, con la J, vamos a utilizar esta E de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, otra palabra. Etapa, por ejemplo. Etapa, vamos a hacer etapa, con la T. Fíjense que acá, ¿en qué posición va a ir esta palabra? En primera. En primera, porque la E no marca posición. No marca posición la vocal, marca posición la vocal que acompaña al rasgo, que en este caso es la T. Entonces va a ir en primera posición arriba del renglón. De abajo hacia arriba la E, la T, etapa. ¿Ven? Etapa. De esta forma va la E. Bueno, no se me ocurre otro ejemplo, pero vamos a ir viendo. Por ejemplo, a ver, después tenemos la I. Y acá tenemos cómo vamos a dibujar nuestra vocal I, cuando va adherida a los siguientes rasgos. Con la L vocal, con la M, con la R, Kake, Kikoku, Gage, Gogu, vocal L, vocal R y vocal doble R vocal. Entonces tenemos hilado, tenemos Himalaya. Hilado hacemos así, ¿vieron la flechita? De abajo hacia arriba hago mi I. ¿En qué posición? En primera posición. Hilado. Lo mismo para Himalaya, hago mi I. Obvio la H, por supuesto. Y hago Himalaya. Es un nombre propio, lleva comillas. Iraní, en primera posición. I, ra, ni. Iguana. Iguana. ¿Vieron cómo se dibuja la I en todas estas palabras? Y ahí tenemos hierba. Hacemos I, herba. Y el. Y el. Después tenemos otros ejemplos. Fíjense, acá, por supuesto, como en hilado y en Himalaya, obviamos la H, ¿sí? Obviamos acá la H. ¿Y nosotros qué tenemos acá? Tenemos que el rasgo vocal R existe en nuestro alfabeto, que es así y es fino, ¿sí? Lo mismo que vocal L. Sabemos que es de arriba hacia abajo y es grueso, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos la I y seguidamente el rasgo de sílaba inversa, vocal R. Y después el rasgo de larga A. Y podemos leer hierba. Lo mismo hiel. Tenemos nosotros este rasgo en nuestro alfabeto, entonces escribimos de esta forma. Lo mismo que hierro. Hierro. Acá hierro, acá este va en tercera posición, porque la vocal que me indica la posición es la O, no es ni la I ni la E. Profe,
O. Buen día, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, buen día. Ahí justamente tenemos dos vocales, ¿ahí no sería una engrosada? Sí, es engrosada. Es una Buenísimo. Tenemos dos vocales al inicio, Después vamos a ver en el PowerPoint que tenemos también preparado, si nos dan los tiempos, ¿sí? Que tenemos, cuando tenemos dos vocales al inicio, tenemos engrosamiento de vocales. Se engrosa la primera. Bien, y en los otros ejemplos, fíjense con la I, tenemos hinojo y om. De abajo hacia arriba la I la vamos a utilizar con el rasgo N vocal y con el rasgo vocal N. Como vemos en hinojo, ¿sí? Hinojo, que es en tercera posición, y om también en tercera posición y grueso. ¿Ven? A ver si con este se ve mejor. Hinojo. Iom. Y para todos los demás rasgos vamos a utilizar la I de izquierda a derecha, como vemos en esos ejemplos. Higiénico, vamos a ir haciendo. Higiénico. Hito, que no tenemos en cuenta la H. Ivana, que es un nombre propio. Hípico, tampoco tenemos en cuenta la H. Y bílico. Muy bien, entonces vamos a hacer, ¿en qué posición vamos a hacer higiénico? En segunda. Hago con la J. Higiénico. Higiénico. Hito, en tercera. Ivana, en primera. Hípico, en segunda. Y dílico. Esos son los ejemplos con los demás rasgos, cómo tengo que dibujar mi vocal I. ¿En qué dirección? Bien, vamos ahora con la vocal O. Fíjense que en la vocal O tenemos que para la M vocal, R vocal, Kake, Kiko, Ku, y sus sonidos similares, Gage, Gigo, Gu, Kake, Kiko, Ku fino, horizontal, y Gage, Gigo, Gu grueso, vamos a hacer esta O, ¿sí? Con esta orientación de arriba hacia abajo, y vamos a ver en los ejemplos. Oca, oruga, Omega. omega. ¿Ven las posiciones de la palabra? No la marca la vocal solita, la vocal silábica. Oca va a ir entonces en primera posición. Hago mi O, que comienzo de arriba hacia abajo. Oruga. Omega. ¿ven? En cambio, cuando tengo la L vocal, fíjense que va a ser como si tuviera también una L chiquitita, de abajo hacia arriba. Únicamente con la L yo voy a utilizar esta O, de abajo hacia arriba, ¿ven? Y vamos a ver el ejemplo, oleada. Y fíjense que oleada va en segunda posición con la vocal E. Y voy a hacer primero la O y ahí la L y después el rasgo de vocal. Fíjense, oleada. Esta A queda implícita. Oleda voy a escribir y voy a traducir Oleada. oleada. Oleda. Oleada. ¿Ven? ¿Ven cómo se dibuja la O con el rasgo L vocal de abajo hacia arriba? De esta forma.
Y para todos los otros rasgos vamos a utilizar esta O. De abajo hacia arriba. Pero, fíjense cómo está dibujado. Vemos en estos ejemplos, opina, Opina. ojera, oveja. Fíjense, opina, Hago la O y pi, na. en En segunda, segunda, hago la O, G, la. De abajo hacia arriba comienzo, O, de, ja. ¿ven? Tengan en cuenta siempre y marquen las posiciones, ¿sí? No, nunca tiene que irse como un ganchito. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a dar un tema justamente que se llama ganchito. Claro, Entonces tiene fíjense, que formarse como angulitos. fíjense que por ejemplo en oleada yo no puedo hacer la O así. ¿Por qué? Porque si yo hago así, está mal. Yo tengo que buscar que en el punto de unión entre la vocal y el rasgo me quede un ángulo agudo. En lo general suele ser ángulo agudo. Fíjense que esto no va, yo no puedo, si tengo por ejemplo un rasgo horizontal, yo voy a hacer así, no puedo hacer ganchito ni para un lado ni para el otro lado, no, está mal, ¿sí? Fíjense cómo voy a dibujar la vocal A, por ejemplo, en la palabra guía, guía, en la palabra guía. Fíjense, voy a hacer gui, A, grueso también, después vamos a ver. Pero yo para mostrarles que cómo Sí, se forma el si angulito. si ustedes hacen con un ganchito es otra palabra. Fíjense que si tengo, por ejemplo, otro Bien. ejemplo acá, opina, vamos a hacer opina, acá, como tenemos acá. Yo no puedo hacer la O así, y ahí hacer opina, porque está mal, no puedo hacer ganchito, por eso le voy a hacer esta O. Acá voy a hacer, no puedo escribir opina, no, está mal. Porque ahí dice totalmente otra palabra. Claro, acá tenemos ganchito, y nosotros no tenemos que formar ganchito cuando tenemos vocales, ¿se entiende? Ni para acá, ni para acá, no, está mal. Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos ahora con la vocal U. Con la vocal U, ahí ven también cómo se traza con el rasgo L vocal, M vocal, E de vocal, Kake, Kiko, Ku, Gage, Gigogu y vocal R. Lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Y ahí tenemos Hugo, hacemos U, de abajo hacia arriba, Go. Go. Hacemos huir, hacemos ir, rasgo fino, ir. Ir. Y en humo, en tercera posición, humo. Esto es en cuanto a estos rasgos. Para los demás, para la ñ, para la n, para la t, la b corta, para la f, lo hacemos de arriba hacia abajo. ¿Sí? Une, uña, uva, de abajo hacia arriba. Fíjense las posiciones, en primera, en segunda, en primera. Ufano, ¿en qué posición va Ufano? En primera, por la A. No tengo en cuenta la U para la posición. Fíjense que tengo la U, Fa, no. Este rasgo F vocal A me queda arriba del renglón, ¿sí? Entonces yo después voy a poder leer esa palabra. Utopía, utopía, fíjense cómo me va a quedar cortando el renglón en tercera posición y voy a hacer utopía, ¿ven?
Bien, entonces esos son algunos de los ejemplos con los que tenemos la vocal silábica. Y acá están palabras que vamos a ir viendo también, fíjense, abocado. ¿En qué posición va a ir abocado? En tercera, ¿por qué? Por la vocal O. ¿Mm? La A, fíjense cómo va con el rasgo B larga. ¿Mm? En este primer ejemplo, escribo abocado, ¿sí? Les voy a ir haciendo también para que ustedes vean el dibujo. Ustedes lean ahí las palabras, yo voy a simplemente a dibujar el rasgo. Abocado en tercera posición, abocado. ¿Mm? Amotina también en tercera posición, halaga en primera, ¿sí? A ver si este marcador anda mejor, halaga. Agudo, fíjense, agudo. En tercera posición, todo el estilograma me queda abajo del renglón, ¿ven? ¿Por qué? Porque está en tercera posición y porque el rasgo es horizontal, entonces va debajo del renglón. Aunque hago la A, hago la vocal N que es gruesa y hago ¿qué? Apego la A con la P y acá tengo la G con la O, que suena go. Apego, yo no voy a escribir apejo, ojo con estos errores por ahí que aparecen. No, apejo, no. Apego, sí. La G de gato. No confundan, no confundan. Acá tengo sonido gagueyigo y hago con este rasgo horizontal grueso. Y acá es para ja, je, ji, jo, ju, para ja, je, ji, jo y ju, y para je y para ji voy a utilizar este rasgo. Cuando yo tenga palabras con je y ji, y voy a utilizar la j. ¿Estamos? Suenan con G, como G. Fíjense en ají, por ejemplo. Ají. Vamos a poner acá ají. ¿Ven? Este va con J, pero ¿En qué posición va a ir si yo escribo ajo? Tercera, va a cortar. Muy bien. muy En bien. tercera y va Por la O. Muy bien. Tenemos esos. Ema. Ema, ven ahí, Ema, la E, ¿cómo va con la M? Es nombre propio, entonces, ¿qué pasa? Lleva comillitas. Helado. Etapa. Ustedes tienen que ir haciendo estas palabras y, como siempre les decimos, volver a escribir, volver a practicar todas estas palabras, por lo menos 3, 4 renglones cada palabra, ¿sí? No se queden solo con ver cómo se hace, cómo se escribe en el día de hoy, ¿sí? Lo que aprendieron hoy. Ustedes tienen que volver a practicar, ¿sí? 3, 4 renglones cada palabra, ¿sí? Y si dudan, vayan a su grilla de vocales que tienen en el rasgo, que es esto, que nosotros le subimos, ¿sí? Que Mauro subió, donde tienen todos los rasgos con las vocales adheridas, ¿ven? Sí. Tienen con cada una de las vocales. Formen ustedes sus palabras, formen ustedes sus palabras, las palabras que ustedes con estas, con los rasgos que fuimos aprendiendo, ¿sí? Los rectos, los curvos y las vocales, ¿sí? Pueden hacer oraciones, pueden armar sus propias oraciones y traducir. Fíjense todos estos ejemplos, como en el primer renglón tenemos ejemplos con la vocal A al comienzo, ¿ven? En el segundo renglón vemos los ejemplos con la vocal E, y las posiciones. Fíjense, educadora, tengo, ¿cuántas sílabas hay? 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, tengo 5 rasgos. La primera es una vocal silábica, representada por la E. Después tengo la D, la C, la D y la R de abajo hacia arriba, ¿ven? Erika, nombre propio, fíjense cómo va la E unida al rasgo R.
ello, eso van a encontrar mucho, ello, ella. Ella va a ir arriba del renglón. ¿Ven la diferencia? Y ello corta el renglón. Ego va en tercera, debajo del renglón. En el tercer renglón tenemos ejemplos de palabras con la I, con la vocal I y los distintos rasgos. ¿Cómo va adherido? Fíjense, iluminará, que es una palabra larga también. Sepárenla en sílaba, ¿ven? Imagina, hígado. Irene, nombre propio. Inhibe, ahí no tengo en cuenta la H, ¿eh? Ojo, no tengo en cuenta la H, pero cuando voy a hacer la traducción, sé que va con vocal con H intermedia. Otoño, con la O, homenaje, con la O y la M, ojalá en primera posición, Ofelia, nombre propio, Ona, opalino, hola, fíjense ahí la O, ¿cómo la hacemos con la L? ¿Ven? Y después la vocal U, en estos ejemplos del último renglón, donde también todas estas palabras están con el color rojo que me indica la posición. Humilla en segunda, único en segunda, uva en primera, uriburo en segunda, útero en segunda posición, hubo también en tercera posición, no tengo en cuenta la H, y upa. Estos son ejemplos que ustedes van a tener en el aula para que puedan practicar. Y como les decía la profe Ani, escríbanlo varias veces y traten de decirlo en voz alta. Es la forma en que más se les va a quedar, ¿sí? Y vamos a ver ahora esto por un lado. Vamos a ver en este ratito de tiempo que nos queda lo que hablábamos hoy acerca de las vocales engrosadas, ¿sí? Las vocales iniciales engrosadas. La posición del estenograma no la marca la vocal, habíamos dicho, ¿no es cierto? Sino la vocal que se encuentra en el primer rasgo. Y eso se aplica en todas las vocales. Cuando sean dos las vocales iniciales en una palabra, se representará engrosando la primera de ellas, ¿sí? Y acá podemos ver en aula cómo empieza con dos vocales. La vocal que engrosamos va a ser la A y la vocal U queda implícita. Y la vocal que marca posición va a ser la que acompaña al rasgo también. Entonces va a ir en primera posición, aula. Eso es cuando tenemos una palabra con dos vocales al inicio. ¿Y qué pasa cuando tenemos una vocal y una consonante? Y también va a pasar lo mismo. Vamos a engrosar la primera de la vocal, de las vocales. La consonante va a quedar implícita y la vocal que acompaña al rasgo es la que me va a indicar la posición. Y eso vamos a hacerlo cuando tenemos palabras, por ejemplo, que comienzan con ac, ac, con at, con et, por ejemplo, etcétera, con op, por ejemplo, Octavio, op, obtenía, ad, admira, ígneo, óptimo. Son palabras que, donde esas consonantes unidas a estas vocales las llamamos consonantes expletivas, se dicen, que no tienen un rasgo identificado en nuestro alfabeto. Entonces, nosotros no lo escribimos, no lo representamos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Engrosando la primera vocal. Y ahí tenemos ejemplo, aula, como decíamos, en primera posición, auge, empieza con dos vocales, y la vocal que me indica posición es la E. Europa, fíjense hoy el ejemplo que les daba, hacemos la E engrosada, la R en tercera posición, y la P. Obtiene, voy a engrosar la O, y voy a hacerlo en segunda posición por la vocal I. Voy a escribir obtiene. Voy a leer obtiene. Octavo en primera posición por la vocal A. Y voy a engrosar la O al comienzo, lo mismo que óptimo. ¿Ven? Esos son algunos de los ejemplos de lo que nosotros
llamamos las vocales iniciales engrosadas. Fíjense acá, les voy a hacer un ejemplo de auto y acto. ¿Mm? Auto, ¿qué va a pasar? Acá tengo dos vocales y acá tengo una vocal y una consonante. La que me indica posición, ¿cuál es? La O, en los dos casos. O sea que va a ir en tercera posición, cortando el renglón, ambas palabras. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a engrosar la A y voy a hacer el rasgo TO. Y acá voy a engrosar la A y voy a hacer el rasgo TO. Fíjense que son iguales. Auto y acto se escriben de la misma forma. ¿Cómo voy a saber si es auto o si es acto? Porque en el contexto de la oración yo voy a saber si la palabra corresponde a auto o la palabra corresponde a acto. Voy a saber cuál es la correcta. Y entre la palabra acto, de atar, y auto, ¿cómo se van a dar cuenta? A es fino y en auto es grueso. ¿Se dan cuenta la diferencia? Auto, ato, de atar, es fino, y auto también, todo es un rasgo fino, pero ¿cuál es la diferencia? Que au lo voy a hacer grueso. ¿Qué me indica eso? Que ahí hay dos vocales, ¿sí? Iniciales. Au. ¿Se entiende? Acá tenemos ejemplos, ¿sí?, de palabras que tienen dos vocales y de palabras que tienen sílaba inversa, sin representación propia, como les decíamos hoy. Se las llama así porque nosotros nos damos cuenta de que esta palabra tiene una consonante que queda implícita engrosando la vocal. Fíjense en hiato, cómo vamos a escribir. La posición ahí me la va a dar la O. Y voy a engrosar la I, la vocal I. Si ustedes van a su grilla y miran cómo va la I con el rasgo T, se van a dar cuenta que es de esta forma. ¿Sí? Entonces, hiato, voy a hacer la vocal engrosada, la I, en tercera posición. Que ahí vale el mismo ejemplo que le decía la profe Ana recién. Si yo digo hito nada más, marca el hito, ahí ¿cómo va a ser? Va a ser la I fina. Ahora estábamos con la chica de tu parte, Ana. A ver, Silvana dice, las palabras que terminan con vocal final como Y utopía. Ana va, así que. Esa Yo ya me última entendí. vocal, esa ya vamos a llegar a eso, Silvana. Ahora estamos con las iniciales, ya vamos a llegar a las vocales finales, ¿sí? Ya vamos a llegar. Entonces, seguimos acá con estos ejemplos, entonces, de palabras que comienzan con dos vocales y palabras que comienzan con vocal y consonante. Y tenemos, por ejemplo, eufórico, la E engrosada, unida, adherida al rasgo F en tercera posición, y el ERA, fíjense que engrosamos la I y escribimos el rasgo L vocal en segunda posición, y la R vocal también de abajo hacia arriba. Acá tenemos dos rasgos de abajo hacia arriba, la L y la R. ¿Ven? En y el ERA. Ahora, miren cómo vamos a escribir ahora, que es una palabra que la utilizamos mucho. Escribimos la A engrosada. Y fíjense cómo va esta A. Va como en forma vertical. ¿La ven? Unida al rasgo R, en primera posición. ¿Sí? Me olvido de la H y la O queda implícita. ¿Cómo sé que esta palabra comienza con dos vocales? Porque va engrosada la primera. Huevo también, engrosa la vocal U. Y después tenemos los ejemplos, como les decíamos, adquiere, óptica, étnico, adjudica, actuará. Fíjense cómo van engrosada la primer vocal, y la que me indica posición, ¿cuál es? La I, la que están subrayaditos con negro.
adquiere en segunda, óptica en segunda, étnico en segundo, adjudica en tercera, actuará también en tercera. ¿Ven? Muy bien, seguimos. Y acá tenemos que, cuando tenemos palabras con las consonantes expletivas, como yo les decía hoy, como la B, la C, la D, la F, la G, la P, la T, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con este tipo de palabras en medio de dicción? ¿Y qué hacemos? Lo odiamos. Es como que las suprimimos, como no tienen función gramatical, es como que, por ejemplo, en enigma yo escribo enigma nada más, ¿sí? En dogma yo escribo doma, en rapto escribo rato, logaritmo escribo logaritmo, obtiene escribo obtiene. Bueno, ahí en obtiene tengo que engrosar la vocal, como habíamos visto hoy, ahí engrosamos la vocal, porque ahí comienza con una vocal y una consonante. ¿Sí? En gnomo es como que no tenemos en cuenta la G, y escribimos gnomo. Recta, escribimos recta. Dafne, que es un nombre propio, escribimos Dane, y leemos Dafne. Y mirarla, escribimos mirala. Entonces, nosotros con este tipo de palabras nos vamos a dar cuenta también, cuando estemos en el contexto de la oración, qué palabra es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Y acá vamos a entrar en lo que decía, en lo que preguntaba la compañera, en las vocales finales finas, que cumplen 3 reglas las vocales finales finas. Tenemos el primer caso cuando un estenograma tiene un solo rasgo y que termina con 2 vocales. Entonces, en ese caso, sí o sí se dibuja la última vocal. Dúo, cae, tío, guía. Entonces dibujamos la última vocal, ¿sí? Ese es el primero de los casos. Después, el segundo caso que vamos a ver es cuando, para distinguir los tiempos verbales, ríe, rió, leía, por ejemplo, releía, relee. Entonces yo, en esos casos, sí o sí, para distinguir los tiempos verbales, también voy a dibujar la vocal final. Y en el último de los casos es cuando la palabra termina con R y 2 vocales. Sí o sí voy a dibujar la última vocal. Por ejemplo, temario, meritoria, careo, ferretería. Entonces, en estos 3 casos vamos a escribir la última vocal. Son las 3 reglas que tenemos que cumplir para dibujar la vocal final fina, finas. Fina. Fíjense que todas son finas. Fina. Entonces tenemos que colegio no cumple ninguna de las reglas anteriores, entonces no dibujo la última vocal. Indio tampoco, medio tampoco, medio, rabia, copia, patio, ninguna cumple las 3 reglas anteriores. No son estenogramas de un solo rasgo, no indican tiempos verbales, ni terminan con R y 2 vocales. Entonces, ¿qué pasa con estas palabras? No vamos a dibujar, no hace falta dibujar la última vocal. ¿Se entiende? Esto igual, después lo vamos a volver a repasar, ¿sí? Estas reglas, porque la van a utilizar mucho, ¿sí? No sé qué más sigue, Mauro. Ya terminamos. Y acá tenemos ejemplos de un solo rasgo, cuando termina con R y 2 vocales, y para distinguir tiempos verbales. Tenemos ejemplos que lo vamos a volver a dar después, y en su cuadernito de abreviatura van a copiar fue como excepción, y muy. Fue va a ser fu, y muy va a ser mu nada más. Entonces vamos a escribir en tercera posición fu, y muy mu, debajo del renglón. Esas son abreviaturas que vamos a usarla también mucho. Y fíjense cómo se nota
También, sí. Después vamos a darles todas las abreviaturas en la próxima, en la próxima clase. No, en la próxima clase tenemos el integrador. Así que prepárense, practiquen por favor, porque van a tener como trabajo integrador dictados de oraciones. Oraciones cortas con el alfabeto. No va a entrar nada de vocales todavía. No vamos a tomar vocales, solamente el alfabeto con rasgos rectos y rasgos curvos, ¿sí? Así que la próxima clase va a ser el integrador y después la siguiente vamos a volver a dar todo un repaso de vocales, ¿sí? Sobre todo de vocales engrosadas. Vocales engrosadas, un poco de iniciales, finales. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cómo presentar? El trabajo integrador, ustedes lo van a hacer, si pueden mandar la traducción con una foto hecha en Word, por ejemplo, a nosotros nos refacilita el tema de la corrección, ¿m? O si no, si lo hacen en forma manual, tanto la traducción. Sí, hay un tiempo, claro que hay un tiempo. Van a tener toda la clase, traten de estar a horario. Porque hay un tiempo para entregar. Sí, tienen esa hora y media seguramente van a tener para enviar el documento. Ustedes le sacan fotos al dictado que vamos a hacer, tanto a los rasgos como a la traducción. El que no pueda mandar por Word, puede hacerlo en forma manual, en su cuadernito, bien claro y prolijo, y lo manda. Si no podés, comunicate con nosotros al mail, vamos a ver cómo podemos hacer para que sí o sí puedan rendir todos, si no pueden estar en ese horario, pero igual para que puedan rendir en otro horario, nosotros le vamos a dar esa opción, porque queremos, avisen a sus compañeros que hoy no pudieron estar, ¿sí? Para que no se pierdan ese trabajo integrador que va a ser muy importante. Es muy importante para el integrador que ustedes al traducir, al hacer la traducción, a ver, el examen va a ser así, le vamos a hacer un dictado, ustedes lo van a hacer en taquigrafía, y después van a tener que traducir, van a tener un tiempo para traducir y para entregar el trabajo, ¿sí? Que sea, si lo pueden hacer en Word, mucho mejor. Si lo van a hacer con virome, que sea una letra legible, ¿sí? También para el tema de la cámara, ¿sí? Que se vea la foto del documento que van a enviar al correo, ¿sí? De su trabajo integrado. Claro, cuando Sí. saquen con el celular que sea una foto buena. Una buena digamos. cámara, si pueden tener la cámara scan, que se vea bien, la aplicación cámara scan. Silvana y otros alumnos que por ahí no puedan tener el tema del horario, si se les imposibilita en ese horario, nosotros les vamos a dar la posibilidad de que puedan hacerlo en otro horario. Así que comuníquense por mail con Mauro, y van a estar rindiendo en otro horario. Su trabajo en taquigrafía lo tienen que hacer con lápiz. Con La traducción sí con virome o en Word, ¿sí? Y ahí se va a tener en cuenta los errores el trabajo hecho en taquigrafía y la traducción y, por supuesto, los errores de ortografía. Bien. Cualquier duda, nos hablan en el chat también del aula, nos pueden hablar, nosotros, tanto Mauro como cualquiera de nosotras les va a estar contestando, entonces cualquier duda se comunican con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy y los esperamos el lunes, entonces sean puntuales para el trabajo integrado. Sean puntuales, por favor, para el integrador que nosotros va a haber un tiempo en que nosotros vamos a ponernos a dictar. Va a ser algo fácil, así que no tengan miedo, ¿sí? Para que estén todos en clases, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta el lunes.